Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio de nuestras crónicas calidoscópicas presentadas por revista ladosis.com. Hace 50 años cobró vida uno de los proyectos más interesantes e influyentes de la historia de la música pop, aunque no uno de los más populares. Miríadas de bandas y músicos han sido influenciados por la música, la puesta en escena de los hermanos Ron y Russell Mael. Estoy hablando de la agrupación Sparks, que cumple 50 años y 2021 parece ser finalmente su gran año. Acompáñenme a revisar la fascinante historia de Sparks. Siempre es complicado introducirse en el universo de una agrupación que tiene 50 años de historia, que ha pasado por varias etapas diferentes entre sí, que su trayectoria ha sido una especie de montaña rusa. Es complicado, si no se conoce bien la historia de una banda en particular, introducirse en ese universo después de una carrera de 50 años. Pareciera que el año 2021 es finalmente el año en el que los hermanos Ron y Russell Mael han irrumpido en audiencias que hasta este momento no conocían su música y sin embargo han sabido, a través de las muchas bandas que ha influido, en las que ha influido Sparks, sobre ese increíble universo que ha manejado esta pareja de hermanos californianos a lo largo de todo este tiempo. La historia comenzó hace 50 años con el nombre de Half Nelson, un nombre con el cual publicaron su homónimo primer disco en 1971 y que luego, un año después, fue reeditado con el nombre de Sparks. Ese disco fue producido por el gran Todd Rundgren y comenzaba en ese momento una de las historias más increíbles que se puedan tener dentro de esta inmensa nube de que es la música pop. Si hubiese que comenzar a explorar la discografía, el mundo de Sparks, por supuesto que se puede comenzar por distintos momentos que son además distintos entre sí. Sin embargo, como indica la lógica, deberíamos comenzar cronológicamente, puesto que la historia de Sparks ha llevado una línea temporal que ha tenido como denominador común la insistencia, la constancia y sobre todo la gran creatividad de ambos hermanos, que a lo largo de todo este tiempo han tenido funciones diferentes y complementarias. Pero a lo largo del tiempo han ido aumentando sus responsabilidades dentro del grupo. Y entre ambos, en su estudio en Los Ángeles, han creado ese aparato que es Sparks, en el cual prácticamente se encargan de todo, incluso de la imagen, porque Ron desde el principio se ha manejado con una ambigua imagen muy irónica, porque si una cosa no ha faltado en la historia de Sparks es la ironía.
Y esa imagen de Ron con el bigote que bien pudiera recordar a Charlotte o Charles Chaplin, pero también a Hitler, y que a su vez ha servido de inspiración a otros músicos, como por ejemplo Charly García. Esa imagen, combinada con la de su hermano Russell, ha dado para todo a lo largo de 50 años. Y eso lo vemos no solamente en el arte de muchas de sus portadas, sino también en la puesta en escena. Una de las cosas que define a Sparks, entre otras, es que a lo largo de 50 años nunca han podido consolidar una relación sólida con algún sello discográfico. Han estado en más de 16 sellos discográficos. Algunos importantes como Atlantic, Columbia, Warner, Island, pero con ninguno han podido consolidar una relación duradera. Y entonces en el siglo XXI han fundado su propia discográfica, con lo cual han sumado más responsabilidades y actividades a todo lo que significa Sparks. En los años 70, 1974 y 75, Sparks se mudó a Londres y quizá por ello, en principio, muchos creían que Sparks era una banda inglesa. Esos años londinenses, con la producción de Muff Winwood, el hermano mayor de Stevie Winwood, hizo que Sparks publicara su famosa trilogía, que es evidentemente El lugar idóneo, el trío de discos ideal para comenzar a conocer a Sparks. Me refiero, por supuesto, a Kimono My House, Propaganda e Indiscreet. Esos son 3 discos que se realizaron en plena época del glam rock, del hard rock, del rock progresivo, y que no se pueden incluir en ninguna categoría. Esos discos evidentemente son las primeras señas de identidad de Sparks y que influyeron en muchas bandas de ese momento y algunas inmediatamente posteriores, puesto que en esos discos hay elementos que ya hacían prever el sonido New Wave que llegaría unos años después con la entrada de los años 80. Hay armonías vocales que inspiraron sin duda alguna a grupos muy importantes como Queen, o también a grupos de art rock como por ejemplo Split Enz, un grupo neozelandés que luego daría paso a Crowded House. La lista de grupos y músicos influidos por Sparks es realmente larga y fue ampliándose, creciendo con el paso de los años a medida que el sonido de Sparks fue explorando otros ámbitos. Los otros 2 discos que pudieran ser una puerta de entrada importante son los que Sparks produjo junto al gran Giorgio Moroder en el año 79 y el año 1980. Sobre todo el primero, Number One in Heaven, un disco que introducía directamente el sonido synth pop y que sin embargo, a pesar de ser un disco fabuloso, no fue tan famoso como sí lo fueron muchas de las bandas que bebieron de ese sonido de Sparks con Giorgio Moroder. Repito, a finales de los años 70, el synth pop sería sumamente popular en los años 80 y sería un sonido que Sparks siguió explorando en los años 80, una década muy productiva en la cual pasaron de un sonido New Wave, después de esos 2 discos con Moroder, discos como Warm That Soccer del año 1981, que acaba de cumplir 40 años, es esencial
en la era del New Wave y de toda esa etapa post-punk. Y ese disco, así como los siguientes, fueron de gran influencia para muchísimos grupos de aquel universo New Wave y Synth Pop. Por el lado Synth Pop pudiéramos mencionar a Gary Numan, a Depeche Mode, a Ultravox, a Yazoo, a Telex, como grupos que se dejaron influir, y un poco después también a New Order, a Pet Shop Boys, entre muchísimos más. Pero también en el plano New Wave son miríadas de bandas a las que bebieron del sonido Sparks, como por ejemplo The Cars, o grupos con los cuales también colaboraron, como The Go-Go's. Y en esos años 80, si hubiera que rescatar un disco importante, sería Wham That Sucker, 1981. En 1988, después del disco Interior Design, que seguía a varios discos en los cuales Ron Mael decidió introducir en el sonido del grupo los teclados digitales, dando, por supuesto, un cambio, un nuevo matiz al sonido de Sparks. Después de aquel disco de 1984, que no tuvo casi repercusión, puesto que fue editado por un pequeño sello disquero, vino un silencio que se extendió por casi 6 años. Silencio discográfico, puesto que los hermanos Mael nunca dejaron de producir, de componer y de idear. En ese tiempo lo utilizaron para crear música para cine, algunos proyectos con Tim Burton que no llegaron a cristalizar, pero todo ese periodo dio como resultado su reaparición en el año 1994 con un disco que en su edición original en LP tenía un número de canciones limitado, pero que en la edición en CD reflejaba esos años de gran producción. Gratuitous Sax and Senseless Violins, un disco recomendable. Pero sin embargo, los años 90 fue el periodo menos productivo para Sparks, que se cerró con un disco titulado con bastante acierto y buena dosis de ironía como Plagiarism, un disco en el cual regrabaron algunos de sus grandes temas con algunos acompañantes de lujo como Faith No More, Jimmy Somerville o Erasure, 1997. Y cuando mucha gente se había olvidado prácticamente de Sparks, los hermanos Mael dieron inicio a un nuevo siglo que ha sido realmente maravilloso. Y no es común que un grupo con larga historia produzca sus mejores discos en la madurez y que además no se hayan quedado en la explotación de la nostalgia y de aquello que años atrás los puso en el mapa, sino que por el contrario han creado discos verdaderamente impactantes en el siglo XXI, como Lil Beethoven en el año 2002, uno de sus grandes discos. También colaboraron con Franz Ferdinand, un grupo de los muchos también del siglo XXI que ha bebido de la música de Sparks, y en el año 2015 hicieron una colaboración increíble llamada FFS, es decir, Franz Ferdinand Sparks, que además trajo consigo unos conciertos increíbles. Y en el año 2017, uno de sus discos más increíbles es Hippopotamus, un doble disco
que no tiene desperdicio alguno. 2017. Había ese disco, esa colaboración con Franz Ferdinand, levantado el interés de BMG, finalmente, un gran conglomerado discográfico interesado en Sparks. Y de esa relación BMG también ha salido el disco de 2020, A Steady Drip, 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 otra verdadera joya. Y en el año 2021, como dije al principio, Sparks parece tener una nueva vida, una nueva juventud con la publicación del merecidísimo y además muy disfrutable documental de Sparks Brothers dirigido por Edgar Wright. Muy recomendable. Y además de eso, vio la luz, fue estrenado en el Festival de Cannes la película Annette, que tiene guión de los hermanos Mael y música de Sparks. Con lo cual, 2021, 50 años después, Sparks finalmente parece tener el merecido reconocimiento. Sparks, aquí en este nuevo episodio de las crónicas calidoscópicas presentadas por revista ladosis.com, donde pueden conseguir además varias reseñas de discos importantes del grupo y también un reportaje sobre su historia. Gracias por suscribirse y por darle a la campanita. Chao.